Bueno, ahora sí. Gracias, hermanos. Gracias por darse tiempo de estar aquí. Gracias porque tuvo en su corazón el deseo de venir a la casa de Dios. Y no sé si debemos de agradecer a usted o a Dios que puso en su corazón, ¿verdad?, el estar aquí. Pero gracias, de verdad, hoy viene una palabra bastante dura, bastante difícil, ¿verdad? Es lo bueno, ¿no?, de predicar de esta forma en tipo series, que no te las puedes brincar, ¿no? O sea, no te la puedes brincar. Si uno escogiera qué palabra trajera a esta comunidad, normalmente alguien no escogería este capítulo, ¿verdad? Pero es el que sigue, ¿no? Es el que sigue. Entonces es un capítulo donde vamos a ver a Jesús hablando como si no fuera Jesús y reprendiendo duramente a las personas que no hacen lo que predican. Qué duro, ¿no? Entonces, y viene un capítulo bastante duro, bastante difícil, donde vienen las 8 ayes, donde dice, ay de ustedes, ¿verdad?, fariseos y hipócritas, ¿verdad? Y escribas, le dice a los fariseos, escribas hipócritas, ¿no? 8 veces en este capítulo y les da 8 razones por las cuales los llama de esta manera. Viene en un momento bastante duro. Recordemos que en esta parte de la serie ya Jesús está por ser entregado. Entonces, recapitulando un poco, estamos en el capítulo 23, ¿sí? Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 23. Vamos a estar viendo el capítulo 23, pero en el capítulo 21, usted recuerda cuando llega Jesús al templo, ¿sí? ¿Y qué encontró en el templo? En el templo encontró un desorden, ¿no? Gente, cambistas, vendiendo animales enfermos para ser sacrificados. No tienes un borrego que sacrificar, no te preocupes, yo te vendo uno. Solo que está un poquito enfermo, pero de todas maneras lo vas a matar, ¿no? Entonces encontró una serie de desorden en el templo. Cuando Jesús leemos esta palabra que él se enojó y empezó a voltear la mesa de los cambistas y empezó a poner orden, dice que los fariseos, los maestros de la ley y todos los grupos sociales, políticos, sociales, religiosos, entonces dijeron, hey, no podemos permitir esto. Entonces todos los grupos, aunque eran enemigos, se unieron entre sí para cuestionar a Jesús y para tratar de dejarlo quedar mal entre todos, ¿no? Y de este capítulo 21 en adelante, dice el versículo 23 del capítulo 21, que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le fueron a cuestionar, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Sí? ¿Con qué autoridad tú vienes y empiezas a reprender y a decir qué está bien y qué está mal? Entonces sí recuerdan esa parte que Jesús le dice, bueno, les platica sobre Juan el Bautista, él predicaba en el nombre del Señor, o como, y entonces, no, nosotros no sabemos. Entonces Jesús le cuenta 3 parábolas acerca de la autoridad, lo estamos viendo la semana antepasada, ¿no? En el capítulo ya 22, en el verso 15, dice que los fariseos y los herodianos, otro grupo de maestros de la ley, le preguntan, oye, ¿es bueno dar tributo al César? Tratando de dejarlo quedar mal también ante el gobierno. ¿Y qué dice Jesús? A César lo que es de César, ¿no? Recordamos esa parte que Jesús pide una moneda y le dice, ¿de quién es esta moneda? ¿Qué dibujo tiene aquí? El César. Ah, pues entonces ve y dé al César lo que es del César. No, pero ellos no se quedaron conformes, sino en el capítulo 22, versículo 23 que nos platicaba nuestro hermano Edson, dice que los saduceos vienen y lo tratan de cuestionar sobre la resurrección. Y dice, una mujer tuvo 7 maridos, ¿con cuál de los 7 va a vivir en el reino, no? O sea, o los 7, ¿cómo va a ser el show? Y Jesús dice, no han entendido lo que les estoy platicando. Y así por varios capítulos, por esos 3 capítulos, los maestros de la ley, los fariseos tratan de poner el mal a Jesús. Delante de la comunidad, delante del pueblo. Y lo que quiero entender es que en este momento Jesús está enfrentando a los fariseos, a los maestros de la ley, junto con sus discípulos y una audiencia en el templo, ¿no? Tanto así que en el capítulo 22, también verso 34, le cuestionan sobre amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, dinos cuál es el primer mandamiento, ¿sí? Y así comienza este capítulo 23 un poco acalorado, un poco en el debate, ¿verdad? De por qué, con qué autoridad haces esto, por qué tú dices que eres el Cristo, quién te mandó, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú respaldar que eres el Cristo? ¿Por qué vienes a echar en tierra todo lo que nosotros tenemos, no? Y empieza el versículo 23 de esta manera, ¿sí? Entonces acompáñeme en ese versículo, si lo tiene, vaya, si no lo tiene, búsquelo en su Biblia, capítulo 23, y vamos a empezar con este corto mensaje.
Yo digo que corto. Oremos, Señor, gracias te damos por este día porque tú has sido bueno, Señor. Prepara, Señor, nuestro corazón, prepara nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor. Que todo lo que yo diga, Señor, que todo lo que salga de mi boca, si primeramente sea de provecho para mí, Señor, y también de provecho para mis hermanos, Señor. Que haya un corazón, Señor, que haya un espacio en su corazón, Señor, para que ellos puedan aplicarlo, Señor, saliendo de aquí. Primeramente, Señor, que todo lo que salga de ti venga de parte tuya, Señor. Toda la parte, Señor, que no venga de parte tuya, Señor, borra, Señor, de mi mente, de mis labios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dice el versículo 1 del capítulo 23, como título, dice Jesús acusa a los escribas y fariseos. Dice que después de esto, dice que una vez que terminó, que dice que después de que terminó de hablar con los fariseos, con los escribas, dice que se volvió hacia donde estaba la multitud y hacia donde estaban sus discípulos. Por favor, ¿puedes prender las luces de aquí enfrente? Es que no los veo bien. Entonces están, ahí está. Ahora, hermano, ya diré. Hermano Samuel, no lo había visto. Dice que después de esto, dice que Jesús se voltea hacia donde está la multitud, donde están sus discípulos, y empieza a advertir sobre la enseñanza de los fariseos y de los escribas. Ojo, ellos estaban ahí, ¿sí? Ellos estaban ahí. No es como que, voy a hablar de ellos. Ellos estaban ahí y voltea y les empieza a advertir. Y le hace dos advertencias durísimas, ¿sí? Durísimas. Vamos a leer versículo 1 al 4. Dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley, o sea, los escribas, que me dio la tarea que investigar que era un escriba y que era un fariseo. ¿Cuál es la diferencia, no? El escriba es el que traducía los escritos, entonces era escriba, y ponía un pensamiento, los interpretaba, ¿sí? Aquí está diciendo la ley que tienes que hacer esto y esto. Y los fariseos eran más bien políticos, ¿sí? Políticos que gobernaban. Entonces dice, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que ellos digan. Que ahorita empieza ahí Jesús hablando de ellos, ¿no? Le dice, mira, estos señores en realidad enseñan con la Biblia. Lo que ellos predican es correcto. Por lo tanto, ustedes obedézcanlos, ¿sí? Hagan lo que ellos les dicen. Pero fíjense lo que dice, termina diciendo, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Ah, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. O sea, dice, hey, ¿sabes qué, hermanos? Lo que ellos predican es verdad. O sea, si ellos se paran aquí y hablan de la palabra de Dios, obedézcanlo, porque es palabra de Dios. Y así es, ¿no? La palabra de Dios siempre tiene poder, no importa quién la predique. No importa si el que la está predicando no la vive, la palabra de Dios es viva y es eficaz y va a hacer un efecto. Pero Jesús los evidencia y le dice, lo que ellos predican es verdad, pero dice, no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y dice el 4, y atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Y les echan sobre los hombres de los demás, mientras ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Qué fuerte, ¿no? Y normalmente yo les decía, vimos a Jesús hablando de una manera que normalmente aquí Jesús no hablaba así, ¿no? Normalmente vemos a un Jesús cariñoso, amoroso, reprendiendo de una manera con amor, pero de esta manera lo estamos viendo de una manera diferente, ¿no? La primera acusación que él tenía contra estos líderes religiosos es que no hacían lo que predicaban, ¿sí? Muchos nosotros decimos, hey, predica con tu ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros decimos, bueno, en tu trabajo, predícales y si es necesario, háblales, ¿no? O sea, con tu comportamiento, con tus... Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Estos líderes religiosos dicen una cosa, predican una cosa, pero su actuar es completamente diferente. Estas palabras fueron dichas hace 2000 y tantos años, pero siguen aplicando para nuestros líderes religiosos de hoy. Para nuestros líderes religiosos, llámase pastores, sacerdotes, curas, líderes en la iglesia, líderes de movimientos, siguen aplicando hasta el día de hoy. Hay muchos malos líderes religiosos en la actualidad. Hay muchos líderes, ministros malos en la actualidad. Dice, la primera cosa que los denuncia es, predican y no hacen, pero aparte ponen cargas excesivas que ni siquiera están en la Biblia, ¿sí? Pero que ni siquiera ellos están dispuestos a cargar.
Sí, no, una vez me tocó entrar a una iglesia, decía reglamento de la iglesia, ¿no? Hombre, una pared llena de puros reglamentos. No bíblicos, pero a reglamento de la iglesia. No pantalón, no chicle, no vestido, no gorra, no esto, no esto, no esto, no esto. No esto. Dije, wow, ¿verdad? ¿Y dónde están los 10 mandamientos? No estaban ahí. ¿Verdad? Se los había olvidado ponerlos. Estaban poniendo tantas cargas en la congregación, ¿verdad? Que la gente decía, híjoles, qué difícil es esa iglesia. Cuando Mateo capítulo 11 dice que Jesús dice, mi carga es ligera y fácil de llegar mi yugo. Y esos líderes les estaban poniendo unas cargas imposibles de cumplir. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante, más detallado. Ayer estaba platicando con un buen amigo mío, Francisco, alias el Buffy. Le mandamos un saludo. Hablamos de ese tipo, ¿no? ¿Por qué la gente no va a la iglesia? Porque se siente que no es merecedora de ir a la iglesia. Porque hay tantas cosas que hay que hacer para ir a una iglesia que uno dice, mejor no las hago. Cuando Jesús dice, hey, pero mi carga es ligera y fácil de llegar es mi yugo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? En que nosotros como hombres hemos puesto una serie de cargas a las personas que dicen, mejor no voy, ¿sí? Y cuando uno viene y dice, mira, el hermano ese, y empezamos unos a criticar, que dice, híjole, no estoy a la altura de poder ser cristiano. Vamos a verlo más adelante, pero un saludo para el Goofy, ¿no? Y la segunda acusación que Jesús les hace está en el versículo 5 y dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Versículo 7 dice, desean que la gente los salude con respeto en las calles y los llame maestros. Les vuelvo a repetir, estas palabras fueron hechas miles de años atrás y siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿No le ha pasado que hay gente que, oiga hermana, ¿qué pasó que hermana? Líder de damas, por favor. ¿Sí? Porque soy tu líder, no se te olvide, ¿no? Así, ¿no? Hermano René, ¿qué pasó? Baterista del Rojo Gómez. ¿Sí? O sea, ya se da un título, ¿no? Ya no soy el hermano tal hora, soy el líder de la alabanza, ¿no? El Víctor, ¿no? ¿No? Aunque te cueste más trabajo, ¿no? Entonces, sí, dice, les encanta que la gente hace la cosa para que la gente los vea y cuando los ven en la calle les encanta que les digan, hey, maestro, ¿ah? Maestro, reverencias. No, gracias. Sí, les encanta esa parte, dice. También podemos ver que eso también aplica para nuestros tiempos, ¿no? Una persona, nosotros en la actualidad decimos, ¿cuánto vale una persona? Una persona, ¿qué tan grande es una persona? Bueno, pues fácil, mira cuántos servidores tiene, ¿no? Sí, a veces uno dice, yo soy un líder muy grande porque tengo a mi cargo 50 servidores. Y dice uno, wow, qué líder tan grande, ¿no? Dice, bueno, yo soy una persona en el mundo, una persona grande porque tengo 10,000 empleados en mi fábrica. Wow, es una persona poderosa, ¿no? Normalmente la gente común, en el mundo común, y eso no es malo, simplemente es común, se mide qué tan grande es una persona con la cantidad de servidores que tiene a su cargo. ¿Sí? O sea, yo tengo 10 guardaespaldas, yo tengo en mi casa servidumbre, ¿no? 50 sirvientas. Wow, nomás, vivo en una casa de Infonavit, tengo 50 sirvientas. No caben en la casa, pero ahí están todas. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántos carros tiene? ¿No? Mira, yo tengo 5 Lamborghinis, no me decidí el color, pues compré los 5 colores. Wow, qué grande es esta persona. Pero déjeme decirle que el reino de los cielos se maneja un poquito diferente. ¿Sí? En el reino de los cielos la grandeza de una persona se mide por cómo sirve a otras personas. ¿Sí? Cómo sirve a otras personas, cómo honra a otras personas. Lo dice Jesús en este mismo capítulo, el versículo 11. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Desgraciadamente hoy en las iglesias se ha dado mucho la cultura de esta de los fariseos. Yo soy el copastor, me tienen que servir todos. ¿Sí? Oh, hermano, ¿y cuántos tienen su cargo? No, pues tengo ahí 25 hermanos a mi cargo. Wow. Estoy sirviendo en la iglesia, estoy apoyando, ¿no? Tengo 25 personas a las que yo sirvo. ¿Sí? Uno como pastor, como copastor, como líder debe ser facilitador para las demás personas. ¿Sí? Para que las demás personas puedan hacer su trabajo libremente.
no es un supervisor, no es un jefe, no es un gerente, es un facilitador. Yo te sirvo, que yo te doy aquí como copastor para facilitar a ustedes su trabajo. Hermano, no hay papel de baños, vamos por él, hermano. No. Ok, deja ver aquí el mando. A ver, ¿quién no está haciendo nada? Hermana, tú no estás haciendo nada, ve por papel. No, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de cómo sirves y honras a los demás. Sí, una persona, y desgraciadamente hoy en pocas iglesias se adopta la filosofía de servir y adoptamos más la filosofía de los fariseos de quién me sirve, ¿no? Y mismo Jesús pone ejemplo, ¿no? El Hijo de Dios vino aquí a servir a los demás. Sí, vino aquí y dice, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo aquí a servir. Entonces, cuidadito cuando se nos sube, ahí nos subimos a un, dice un dicho, no, te subes a un ladrillo y ya te mareas. Sí, o sea, ya, oh, cuidado, ¿no? Ya llegó el copastor, ¿no? Entonces le quité el estacionamiento a Víctor ahí porque yo no me iba a estacionar acá, yo me tenía que estacionar. No, porque él se fue, entonces ya estaba libre, yo no sabía que él estaba ahí. Después de estas palabras viene la segunda parte del capítulo. La primera parte dice que él se dirige a la sociedad y le dice, cuidado con estas personas, porque predican, pero no hacen lo que predican. ¿Sí? Y les dice, y porque les gusta que los vean y que los ensalcen. Y luego regresa hacia esas personas. Imagínense qué vergüenza no ser de esos fariseos. Regresa Jesús hacia esas personas y les empieza a decir las 8 ayes, ¿no? Así las ven algunos escritores para los fariseos y escribas. ¿Qué significa esto? Que cada vez que él se dirigía a ellos, les decía estas palabras. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y les decía, ¿por qué? Y luego otra vez, y otra vez, por 8 veces. ¿Sí? Jesús habla de una manera tan dura en este capítulo como no se ve en otra parte de la Biblia. ¿Sí? No, o sea, normalmente no lo llegamos a ver y decir, hijo de David, ¿qué pasó, hipócrita? ¿Quieres que te salve? Normalmente no lo vemos así. ¿No? Normalmente lo vemos de una manera amorosa, pero esta vez de una manera no enojado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí advierte, ¿no? No es un enojo personal hacia ellos, sino es una advertencia divina. Si él no está enojado con ellos, por eso les está diciendo estas cosas. Y lo vamos a ver más adelante, porque más adelante se entristece por ellos. ¿Sí? En estas palabras lo podemos ver tipo profeta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el profeta llegaba a las ciudades y decía, Dios dice que por tu desobediencia, ¿verdad? Tú vas a ser castigado y tu ganado se va a morir? Y sí, una advertencia, ¿sí? Una consecuencia de su desobediencia, una consecuencia de sus actos. Lo vemos en este tipo, un tipo así a Jesús, siendo un tipo profeta, y viene con estos fariseos y le dice, ok, por la desobediencia usted, esta va a ser su consecuencia, ¿no? Y lo vamos a leer, no lo vamos a leer en todos los versículos porque es del versículo 13 hasta el 36. Y tampoco los vamos a estar viendo una por una, porque explicar una por una nos llevaría muchísimo tiempo. Son 8 temas, ¿no? Simplemente se las voy a leer. Las 8 ayes o las 8 advertencias que Jesús tiene para los fariseos y los escribas. Que ya vimos qué significa cada uno de ellos y que ya vimos que ellos hacían cosas que no estaban en la Biblia y que predicaban cosas, pero que no las llevaban a cabo. Ahora, la palabra hipócrita tampoco es una palabra que digas, ay, qué fuerte, le está diciendo una grosería. No, en realidad la palabra hipócrita viene de la palabra actor. Actor de circo, actor de teatro, es lo que significa. ¿Ah? O sea, cuando alguien le diga hipócrita, tampoco diga, ay, qué feo, yo no me llevo así contigo. No, no, hipócrita significa actor, ¿sí? O sea, estás actuando ante un escenario, estás tomando un papel, ¿sí? O sea, lo dices, pero en realidad no lo estás viviendo. Y yo le decía a mi esposa al día de ayer, le decía, aquí Dios me revelaba algo a mí personalmente que quiero compartir con ustedes. Yo le decía, digo, bueno, esos fariseos hipócritas, ¿no? Y yo también le echaba, ¿no? A los fariseos, a esos fariseos. Y Dios me decía, la diferencia entre un fariseo hipócrita y un escriba hipócrita y tú, no es que tú no seas hipócrita. Y, ay, caray. Fíjese, estas palabras. La diferencia entre un fariseo y tú, no es que tú no seas hipócrita, porque también lo eres. Y dije, ah, caray, ya nos llevamos así o qué. ¿Ah? Porque a veces dices cosas y predicas cosas que no haces. Y yo decía, tiene razón el Señor. A veces yo vengo aquí y digo, hermanos, cuando alguien se les atraviese, díganle Dios les bendiga. Adelante.
¿no? Pero se me atraviesan a mí, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ah? Ahí estoy gritando, ¿qué? Muévete, pues que no ves. Y yo le digo, hermano, cuando alguien se le atraviese, bendígalo, bendígalo. Ore por él, no tiene licencia, ¿no? Pero yo no lo hago, ¿sí? O yo digo, cuando no alcancen talento, no se enojen. ¿Y qué hago yo? No me enojo. Le digo a mi esposa, vámonos a Giuseppe, aquí no alcanzamos talento. Y a veces hago cosas, y Dios me decía, la diferencia entre un fariseo y tú no es que tú no seas hipócrita, ¿no? Lo que pasa es que tú lo reconoces cuando la regas y ellos no lo reconocían. Entonces no te pongas tan alzadito, ¿no? Un escriba y un fariseo cometían un error y lo reconocían. Tú cometes exactamente los mismos errores. También eres un hipócrita, pero lo reconoces, ¿sí? Entonces cuidado, cuidado. Cuando usted diga, ay, eso, yo no soy como ese, no como ese hermano, porque no, nosotros somos igual de pecadores. Simplemente que nosotros a veces reconocemos y decimos, la regué. ¿Sí? Señor, perdóname. O sea, lo golpeé, ya que lo veo en el piso tirado, aquel muchacho, discúlpame, no, es que te me atravesaste. Ya le pido disculpas. No es cierto, no, nunca me ha bajado del carro, me da miedo de todos modos. Yo le digo, pip, y ya cuando se baja le digo, pip, le estoy pitándole ya. Sí, entonces nosotros hasta cierta manera hemos sido hipócritas alguna vez en la vida con la palabra de Dios, ¿sí? Hemos sido hipócritas, o sea, ¿para qué le digo? Ah, no, yo siempre he hecho lo que digo. Alguna vez hemos reaccionado diferente a lo que le decimos a los demás, ¿sí? Cuando nosotros, decía nuestro hermano la vez pasada, el domingo pasado, cuando uno está en el desierto, se da cuenta verdaderamente lo difícil que es en el desierto. Cuando uno no está en el desierto y otros es bien fácil criticarlo. Échale ganas, mijo. Todo lo que se ha aprendido de la palabra, ¿qué? ¿Ya se te olvidó qué? Échale ganas. Y uno dice, bueno, sí es cierto. Pero cuando uno pasa, no me hables de Cristo, ahorita no quiero saber nada de eso. ¿Qué pasó, hermano? ¿Tú predicabas? No me digas nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde está la respuesta, pero no lo hacemos. Y eso nos convierte en hipócritas. Entonces Dios me dice, no te hagas, ¿no? La diferencia entre tú y un fariseo no es que los dos son hipócritas, pero uno reconoce que es hipócrita. El otro no lo reconocía. Bueno, seguimos. 8 veces el Señor los llamó hipócritas. La primera que les dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos. ¿Sí? Versículo 13 le dice, porque cierran el reino de los cielos. Y les dice con esas palabras, ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Wow, ¿no? Qué duro. Hay de ustedes hipócritas porque ni siquiera ustedes van al cielo y los que sí quieren ir, no los dejan entrar a ustedes. La segunda le dice, porque devoras la casa de las viudas. Y explica ahí un poquito Jesús qué se refiere, que se aprovechaban ellos de la necesidad de las personas, haciendo oraciones y robándoles sus cosas. Porque guían a sus convertidos por el camino equivocado. Y está bien durísima esta palabra. Versículo 15 le dice, están luchando por conseguir a alguien para evangelizarlo, y cuando lo evangelizan, lo hacen merecedor del infierno 2 veces más que ustedes. Wow, no, qué duro esa palabra. Y yo decía, ay, este escalofríos me dio. Batallan para que se conviertan, pero cuando se conviertan, lo hacen 2 veces merecedor del infierno más que ustedes. O sea, que le enseñan puras cosas equivocadas. Porque el número 4, porque hacen falsos y engañosos juramentos. Y es el 5, también está bien pesado el 5, dice, porque diezman fielmente, ¿sí? Y perfecto, pero lo hacen hipócritamente para calmar su culpa del pecado. Y lo dice así con esas palabras, dice, diezman la menta y el comino, o sea, hasta lo más mínimo, ¿no? O sea, tengo un comino, ahí tengo que diezmar el 10% del comino, exacto, ¿no? Perfecto. Dice, pero ¿qué pasa con la justicia, la misericordia y la fe? ¿Sí? O sea, son muy leales al diezmar, muy bien, al ofrendar, qué buena onda, pero la justicia, el amor, la misericordia y la fe no la practican. Qué duro, ¿no? Estas palabras tan durísimas para estos fariseos, ¿no? Porque aparentan ser limpios por fuera, pero por dentro están sucios, dice. Y en el versículo 25 toma el ejemplo de un vaso y de un plato, dice. Imagínate comer en un vaso, dice. Limpio por fuera, pero podrido por dentro. Bueno, tomar más bien, ¿no? O sea,
Qué feo, ¿no? O sea, échale coquita aquí, pero tiene cucaracha, no le hace, por fuera está limpio. O en un plato, ¿no? Que esté lleno de hongos ahí, que lo lavó y nunca lo dejó escurriendo. Y échale aquí la sopita, pero por dentro se ve bien. Digo, por fuera. Le dice, limpien primero el vaso por dentro y el plato por dentro, y luego ya después lo limpian por fuera. Porque aunque esté limpio por dentro, por fuera, por dentro está sucio. Y él les dice, está sucio de robo y de injusticia. Así son ustedes, le dice, por fuera están limpiecitos, como un plato que se puede utilizar, pero por dentro, dice, están llenos de robo y de injusticia. Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte Jesús hablándole a los fariseos. Y yo les decía, estas palabras normalmente no las vas a escuchar en un sermón, donde Jesús se para con la multitud y dice, a ver, hipócritas, os voy a sanar a todos. No, normalmente está arremetiendo contra ellos, porque es el último tiempo y está advirtiendo contra ellos. Y luego el 7 le dice, porque aparentan una vida bien, pero por dentro están muertos espiritualmente, ¿no? Les dice sepulcros blanqueados, ¿sí? O sea, cuando uno va a un panteón, si uno va y ve una tumba bonita, una capillita y todo, y dice, wow, qué bonito, ¿no? Lleno de flores. Pero ¿qué hay adentro de esa tumba? Huesos secos, muertos, ¿sí? De la persona. Aunque por fuera se ve bonito y llena de vida y flores y pajaritos, la realidad es que por dentro siguen estando los mismos huesos secos que la tumba de al lado que no tiene ningún adorno. Y eso le dice, así son ustedes como los sepulcros, ¿no? Por fuera dan mucho adorno, ¿no? Muchas alhajas, muchos bien vestidos, dice, pero por dentro no son más que huesos secos. Muerte. Eso se está poniendo muy feo, ¿no? Y el 8 les termina diciendo, ustedes honran a los profetas muertos. Van a sus tumbas y dicen, este hermano, la verdad, era un profeta de Dios, pero a los vivos los están matando. A los que yo los envío, a los que yo los estoy enviando, los están asesinando, pero los muertos van y los honran por su labor. Así les dice en el versículo 29. A los vivos los matan y a los muertos van y les llaman flores porque eran muy buenas personas. Hipócritas. Que le quedó duro, ¿no? O sea, 8 veces se dirigió a ellos y las 8 veces les dijo estas 8 cosas que nos acaba de decir. Y sería bueno a lo mejor más adelante tomar un estudio de cada uno de ellos y desglosarlo, pero ahorita ya llevamos casi media hora y esa es la segunda parte, ¿no? Y me quiero enfocar en la tercera parte del versículo, del capítulo. Versículo 37 al 39. Una vez que Jesús habla primero con sus discípulos y la gente, y le dice, mira estos de acá, cuidado con ellos. Luego va con ellos y le dice, cuidado con ustedes mismos por esto, 8 veces. Y luego dice que Jesús después de todo esto lloró. Qué intenso, ¿no? Después de haber estado en esta situación, lloró de tristeza. Lucas capítulo 19, versículo 41, hablando en un texto, ¿cómo se dice? Cuando paralelo de la misma historia, dice que Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén y pensó en su juicio que venía, ¿no? Y dijo esas palabras. Versículo 37, acompáñenme Mateo 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas? Pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes se va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, después de esta intensa debate y que Jesús le dice las verdades a los fariseos, Jesús se entristece, de tal forma que llora. Y la palabra de Dios registra a Jesús llorando 2 veces. ¿Sí? Recuerden la primera vez al sentir un dolor tan grande de la pérdida de su amigo, Lázaro. Dice que lloró. Y la segunda vez al sentir el dolor del saber qué le va a pasar a las personas que lo rechazaron. O sea, no ni siquiera porque lo rechazaron. El dolor de sentir o de saber qué le sucederá a las personas que lo rechazaron. El llanto de Jesús, un llanto sincero, nos deja conocer un poquito más sobre su corazón. ¿Sí? Recuérdense que el próximo mes es el final de la serie, un corazón como el de Jesús.
Pero el hecho de que Jesús se entristezca de tal manera llegar hasta el llanto por las personas que lo rechazaron, por las personas que al cual mismo él estaba reprendiendo, ¿sí? Nos deja ver que Jesús no odia. Jesús no odia al pecador, ¿no? Él ama al pecador, odia el pecado. Pero él amaba a esas personas fariseos, o sea, él los amaba tanto que les daba tristeza que ellos iban a perder, ¿sí? No aceptaba, no aprobaba lo que ellos estaban haciendo, pero los amaba, ¿sí? Ellos los reprendió tan fuerte que uno dijera, eso ya es personal. Jesús está enojado con, no, yo creo que los tenía coraje, esto ya es personal. Pero esta palabra dice que su corazón estaba triste por ellos, no por lo que ellos practicaban, por ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros pecamos, y eso era una de las dudas del Goofy, y él decía, imagínate que yo acepte a Dios, pues qué buena onda, debería de hacerlo. Pero luego peco y me muero. Qué buena pregunta, ¿eh? ¿A dónde voy? ¿Al infierno? Él me decía esta palabra. Imagínate que yo sirvo a Dios toda la vida. Toda la vida serví a Dios. Pero voy en mi carro y hago algo que no debía, tomarme una cerveza, lo que sea, peco, y no alcanzo a arrepentirme y me muero. ¿Me voy a ir al infierno? Y le dije, ay, Goofy, estamos en una carne asada, ¿por qué tenemos que hablar de esas cosas? Yo le decía, no tienes que aceptar a Dios cada vez que pecas. Porque no es como que se acaba la vigencia. Y claro, le dije muy claro, Dios va a escudriñar la intención de tu corazón. ¿Con qué intención pecaste? Si lo hiciste deliberadamente, si lo hiciste sabiendo, lo que sea, Dios lo va a escudriñar. Pero si tú te moriste, pecas y te moriste, pero convencido de que el Señor es tu Salvador, es un error que cometiste, ¿no? No por eso Dios te dejó de amar y ya te vas a odiar, te va a odiar, ¿sí? Tú no tienes por qué recibir a Cristo cada vez que peques, porque dice la palabra que abogado tenemos, ¿no? Pero también tiene que ver la intención con la que pecas. Si lo voy a hacer al cabo, Dios me va a perdonar, cuidado. ¿Sí? Cuidado, una cosa es cometer un error y otra es cometer el mismo error muchas veces. ¿Sí? Yo le decía a él, no tienes que, como que ya se acabó la vigencia, ¿no? O sea, soy salvo, se me atravesó alguien, le dije una grosería y ya dejé de ser salvo. Déjame la iglesia otra vez por mi salvación. No, no se trata de eso. No se trata de eso porque Jesús dice que ama a los hombres, odia el pecado. Cuando nosotros pecamos, Dios nos sigue amando. ¿Sí? Dios no nos odia, pero Él se lamenta por nosotros. ¿Sí? Porque Él sabe que el pecado destruye nuestra vida. Cuando Él estaba reprendiendo a los fariseos, Él estaba lamentándose por ellos, por su pecado, pero Él los seguía amando a ellos. ¿Sí? Y Él quería que ellos también se salvaran. ¿Te imaginas qué pasaría si nosotros de esa manera viéramos a los pecadores en la calle? Con tristeza, con amor, con ganas de que ellos también se salven. Oh, no, qué diferente sería el cristianismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y Jesús le dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos bajo sus alas? El único objetivo que Jesús tenía era proteger, salvar, alimentar y amar a su pueblo. El único propósito que él venía. Pon el ejemplo de la gallina, ¿no? ¿Alguien ha tenido gallinas en su casa o todos son de ciudad? ¿El hermano ha tenido gallinas? ¿Sí? ¿Y han tenido pollitos las gallinas? ¿Y cómo se portan las gallinas con los pollitos? Y cuidado uno que quiere agarrarlo, no que anda, que se pone el gallina, ¿qué? No, pues nada, no vas a verlo. ¿No? Mira, una vez fuimos a un lugar, a un jardín, y luego decía el muchacho, cuidado con esta pava porque tiene pollitos, y es bien brava, ¿verdad? Y no lo, ay, de por sí me dan miedo los pavos, ahora ya con pollitos. Corretea, corretea. Ay, no me da miedo, ¿no? Las gallinas, dice, estudié un poco sobre las gallinas, ¿verdad? Me metí a estudiar un poco sobre las gallinas, y dice que las gallinas son unas madres devotas y protectoras. ¿Sí? Cuidado, ¿no he visto videos de cuando llega un niño, agarran un pollito y sale corriendo? Cómo la gallina lo persigue hasta que lo picotea todo. ¿Ah? Así son las gallinas, o sea, son bien sobreprotectoras con sus hijos. Ahora, no sé si sea la palabra correcta, y si no, iré a las labores del video, hermano, que va a editar.
Cuando uno dice, ya se enculecó la gallina. ¿Te has escuchado esa palabra? A todos son de ciudad aquí, ¿verdad? Bueno, déjenme explico a los de rancho. Cuando pone sus huevos y ya quiere que tenga sus pollitos, entonces va y se echa sobre los huevos. Y se llama enculecar. Cuando nace un nieto, dice, ay, la abuela ya está culeca, ¿verdad? Así dicen las hermanas. O sea que va a proteger a su nieto, algo así, ¿no? Entonces, no se mueven de ahí. ¿Sí, no, hermano? No se mueven las gallinas de ahí. Inclusive mi papá tiene gallinas y una se le andaba muriendo porque los pollitos no nacían y ya no se paraba y se entumió, ya no quería caminar y estaba toda entumida. Pero no dejaba solo a los pollitos, a los huevos, ¿no? Mi papá tenía que hacerle masajes acá en su hora y ya se levantaba. Pero había un sobreprotectora. Y luego dicen, sí he visto que cuando están culecas se emiten un sonido medio raro, según dicen que es porque ellas se comunican con sus polluelos desde antes de nacer. Fíjese, qué interesante, ¿no? Pero una vez que nacen estos pollitos, dice que ellos, debajo de sus alas, ella les da seguridad, protección y la temperatura que ellos necesitan para sobrevivir. Oh, qué interesante las gallinas, ¿no? Inclusive leía que las gallinas pueden ser igual de mascotas que un gato. O sea, tienen las mismas capacidades como que te siguen y que ronronean y que tienen más o menos la misma capacidad. No es que es raro tener una gallina en la casa, ¿no? Pero bueno, leí acerca de las gallinas, ¿no? Eran madres sobreprotectoras, devotas, ¿sí? Entonces, que protegían a sus polluelos debajo de sus alas, dándole el calor y la seguridad que ellos necesitaban. Y Jesús le dice, ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero que dice, pero no quisiste. Palabra clave, pero no quisiste. Y te voy a decir algo aquí. El problema no fue la disposición de Jesús para rescatarlos y para protegerlos. El problema fue que ellos no quisieron. Y si viene suerte, yo platicaba ayer con el grupo y decía, la salvación es gratis. ¿Sí? La salvación es por gracia. Hablamos de la diferencia entre la ley y la gracia. Tú no tienes que hacer nada más que querer, ¿no? Tener una decisión. ¿Sí? Tienes que tomar una decisión. Aunque la salvación sea por gracia, tienes que tener una decisión. Un predicador muy famoso, Spurgeon se llama, él dijo, a la verdad, es la voluntad de Dios la que salva. Es la voluntad de Dios la que salva, pero es la voluntad del hombre la que condena. ¿Sí? Dios siempre está dispuesto. Dios siempre dice sí, pero el hombre es el que dice, yo no. ¿Sí? Yo no quiero. Él dice, yo traté de protegerte, pero tú no quisiste. No se trata de que Dios, es que Dios no me quiere salvar. Dios no, la salvación es para mí. Dices que tú no quisiste. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a sonar tonta, pero no me la conteste hasta que yo le diga. La pregunta es, ¿alguna vez has aceptado a Jesús como tu salvador personal? Mis hermanos, ¿qué pasó? ¿Ah? Tengo 20 años en el Evangelio y me haces esa pregunta. ¿De que no parece o qué? Pues no, la verdad. ¿No? Hermano, pues si yo soy el copastor, ¿cómo me preguntas si has aceptado a Jesucristo como mi salvador personal? Pero antes de responder esta pregunta, te voy a dar 3 definiciones. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Salvador? ¿Y qué significa personal? ¿Ok? Y una vez viendo estas 3 definiciones, usted me dice, ya lo acepté. O no lo, ¿sabes qué? La verdad no lo he aceptado. Porque a veces confundimos el soy cristiano con el tengo a Jesucristo como Salvador personal. Son 2 cosas completamente diferentes. ¿Sí? Pertenezco al movimiento religioso del cristianismo, que voy a la iglesia y trato de evitar hacer ciertos pecados. ¿Eso me considero cristiano? Exacto. ¿Te consideras algo? No. ¿Cristiano? Está bien. Voy a la iglesia todos los domingos y trato de no pecar. Ok, eres un buen cristiano. No eres salvo, pero eres un buen cristiano. ¿Sí? Ojo con esta diferencia. ¿Quién es Jesús? Imagínense que alguien viniera y te preguntara, hermano, ¿quién es Jesús para ti? Wow, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Quizás uno diría, bueno, pues Jesús es un buen hombre, es alguien que vino a la tierra, es alguien que enseñó, es un profeta, es un maestro. Perfecto, todas esas definiciones son correctas, pero no suficientes. ¿Sí?
Eso no define a Jesús. La Biblia dice que Jesús vino a la tierra para enseñar, para sanar, corregir y para perdonar. Ojo, para perdonar. Y sobre todo que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesucristo es Dios. Él es el Creador, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y Él es soberano. Quizá dijera, eso ya lo sé. No basta con saberlo, es creerlo. Yo puedo saber quién es Jesús porque me lo han dicho desde pequeño. Desde que yo tengo uso de razón que iba a la escuelita dominical, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, Jesús esto, yo ya lo sé. Todos lo sabemos, pero lo creemos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Yo puedo creerlo, tienes que creerlo. No basta con saberlo. Esa es la gran diferencia. El cristiano sabe quién es Jesús, pero el Hijo de Dios cree quién es Jesús. ¿Sí? Yo puedo saber, los dinosaurios se extinguieron por un cometa. Lo puedo saber, pero digo, ¿qué cometa ni que nada? Yo no creo eso. Lo sé, pero no lo creo. Yo puedo saber que un día vino alguien y murió en la cruz del caballo. Lo sé, pero no lo creo. Para mí que nos venimos del chango, ¿no? Y algunos días a veces veo a alguien y digo, no, se me hace que si venimos del chango, me hace dudar, pero cuando vea la pata de no, digo, y si venimos del chango. Entonces, sí me estoy explicando. Una cosa es saber quién es Jesús, otra es creer en realidad quién es. Si tú sabes quién es Jesús, pero no lo crees, estás en riesgo. Puedes ser cristiano, puedes permanecer en la iglesia, puedes ser miembro de la iglesia, pero no te garantices ser salvo. Cuidado, cuidado. Quise yo protegerte, pero tú no quisiste desde una decisión. ¿Sí? Podemos ser como los fariseos. Aquí estamos, pero no hacemos lo que predicamos. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree que lo que Jesús dice en la Biblia es verdadero? Primer paso. Primer paso. No está tan fácil de la salvación, ¿verdad? Segundo concepto que tengo para ti, Salvador. No el chava, no Salvador. Salvador. Y él me decía, Francisco, el Gufe decía ayer, la gente dice, ¿yo para qué ocupo un Salvador si yo no he hecho nada malo? Bueno, una parte muy válida, ¿no? Dice, la gente me dice yo, ¿de qué ocupo arrepentirme? Si yo no le hago daño a nadie. Y la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos. Aunque no le hagas daño a nadie, ya has pecado alguna vez. ¿Sí? Y la paga del pecado es la muerte. Y es la ira y el juicio contra Dios. De eso necesita ser salvado. Jesús es el salvador de eso. Cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús fue el pago por esos pecados. ¿Sí? Por nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado por él. Ahí va el caminito, ¿no? Jesús, yo creo en Jesús, pero creo que también es mi Salvador. ¿Sí? ¿Tú necesitas creer en Jesús? ¿Saber quién es Jesús? ¿Creer que Él es Jesús? Y aceptarlo como tu Salvador. ¿Salvador de qué? De que nosotros merecemos la ira de Dios. ¿Sí? Nosotros la merecemos. Pero Jesús vino a salvarnos. Entonces está Jesús, Salvador, y eso es importantísimo. Personal. ¿Sí? Salvador personal. El asistir a la iglesia y el no cometer pecados o tratar de evitar, te hace miembro de la iglesia, te hace cristiano, pero no te hace salvo. El verdadero cristianismo consiste en tener una relación personal con Dios. ¿Sí? A veces hermanos de años, hermano, ayúdeme a orar. ¿Sí? Usted que Dios lo escucha. ¿Qué pasa, hermano? Tienes años en la iglesia y Dios no tienes una relación personal con Dios. ¿Sí? Yo te voy a ayudar a orar. Ayudar, pero tú también ora. ¿Sí? Qué triste cuando alguien se acerca y dice, hermano,
órale usted porque pues a mí como que Dios ya no me escucha. Qué difícil. Y podemos hacerlo, pero la relación de Dios debe ser una relación personal, ¿sí? Tienes que tener una relación personal con tu Salvador, una relación con Jesucristo. Y aquí sí que debe de haber una relación personal. Ninguno puede ser salvo por la fe de otros. Por muy bueno que sea el pastor, por muy buena que sea la iglesia, tú no puedes ser salvo por medio de la iglesia, ¿no? Por medio de la alabanza, por medio de una predicación, no puedes ser salvo. Nadie puede ser perdonado por otras personas. Necesitas tomar una decisión personal, ¿sí? Personal. Yo me junto con ellos porque son salvos, entonces yo también ya soy salvo. No aplica, ¿sí? Si tú no has hecho tu confesión y decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador único y suficiente personal, no te puedes llamar todavía salvo. Tienes que hacerlo. Es necesario que tengas una decisión personal, ¿sí? Personal. Ahora, nadie puede ser perdonado por obras. No es por obras. Es que yo no le he hecho nada, es que yo diezmo, es que yo hago, es que yo nunca hago esto. Yo doy clases. Le decía también al Goofy ayer. No, digo, como 2 horas ahí me quitó el tiempo. Y era mi fiesta. Era mi fiesta de cumpleaños. Porque cumpleaños, hermano, el día lunes. ¿Qué le decía? Ya se me olvidó lo que le iba a decir. Yo le decía, no es por obras, yo le decía. Cuando tú entiendas, yo le decía la diferencia entre la ley y la gracia. Y le decía este ejemplo. Yo vengo a la iglesia no para ser salvo. ¿Y aquí cómo? No, yo vengo a la iglesia porque yo ya soy salvo. Y por agradecimiento a mi salvación, yo vengo a la iglesia para que los demás sean salvos. René toca la batería no para ser salvo. No porque eso le cuente delante de Dios. Hey, el hermano René toca la batería, palomita, éntrale. No. René toca la batería porque él recibió a Cristo como Salvador y él es salvo. Y él quiere que por medio de la alabanza la demás gente sea salvo. Y es una obra de arrepentimiento y de agradecimiento. ¿Sí o no? Si tú estás viniendo a la iglesia porque necesitas una obra para ser salvo, no es la forma correcta. ¿Sí? Qué bueno que vienes, sí, qué bueno, se te agradece, pero tienes que tener siempre una relación Jesús personal, Salvador personal. Y cuando tú encuentres esa diferencia, créame que ya nunca va a haber me da flojera a la iglesia. ¿A qué voy? ¿Sí? Sino que va a haber, estoy tan agradecido con Dios por mi salvación que voy a ir a la iglesia a servir. ¿Sí? Estoy tan agradecido porque Dios me salvó que quiero enseñar a los niños acerca de la salvación. Entonces, volví con los niños a ver si Dios, pues el sábado que me eché unas cervezas ahí, estamos a mano, ¿no? No es por obras, ¿sí? La salvación no es por obras, es por una decisión personal, ¿sí? Personal. El único camino para ser salvo es aceptar personalmente a Jesús como tu Salvador. Repito, el único camino para ser salvo es aceptar a Jesús personalmente como tu Salvador. ¿Sí? No, uno no viene a la iglesia a servir para hacer obras, para ser salvo. Uno viene a la iglesia, sirve porque ya fue salvo y hay un agradecimiento en nuestro corazón que lo único que quiere es servir a Dios. Diferencia entre ley y gracia. ¿Sí? Te vuelvo a preguntar entonces ahora sí desde el principio. ¿Has aceptado a Jesús como tu único Salvador personal? Te vuelvo a preguntar, ¿has aceptado a Jesús? ¿Eres cristiano? Muy bien. ¿Vienes a la iglesia? Muy bien. ¿Evitas pecar? Perfecto. ¿Das clases? Muy bien. ¿Predicas? Excelente. Pero te sigo preguntando, ¿has aceptado alguna vez a Jesucristo como tu único y Salvador personal? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junto bajo sus alas, dice, pero no quisiste. La disponibilidad de esta parte de Dios está ahí. La disponibilidad de Dios ahí está. Solamente hay que tomar una decisión personal y decir, yo sí quiero. Sí, yo quiero. Se vale decir yo no quiero. También se vale. Es porque es una decisión personal. No se trata de que te estoy convenciendo, ¿sí? Se trata de que te estoy advirtiendo que hay 2 caminos y tú vas a decidir por cuál. No pueden, por más que tus papás oren por ti, ellos no pueden cambiar esa decisión.
Tienes que tomarlo tú personalmente. ¿Sí? Póngase de pie, hermano, porque ya me pasé como 8 minutos. Pero era muy importante que quedara claro este punto. Si tu respuesta fue no, si tu respuesta es no, la verdad yo no he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal. Qué bueno que fue ahorita que se puede recibir. Porque si haya sido después de que hayas fallecido, ya no hay nada que hacer. Pero ahorita es el momento. Y tú me puedes decir, hermano, que si mi respuesta fue no, ¿qué puedo hacer para recibir a Jesucristo como mi Salvador personal? Puedes orar. Puedes orar y decir, Señor, yo te recibo como Salvador personal. Y si quieres, te ayudamos. ¿Sí? Si quieres recibirlo hoy en esta mañana, tarde, te vamos a ayudar a hacerlo. ¿Qué te parece? Si tú ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador, simplemente ora por aquellos que no lo han recibido. Y si hay alguien aquí que no lo ha recibido, no tiene que decir, yo no lo he recibido. Soy líder, pero no lo he recibido. No importa. Simplemente cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Y si tú no lo has recibido, repite esta oración conmigo. Y créeme que algo dentro de ti va a cambiar. ¿Sí? No vas a tener superpoderes, no vas a poder volar, no vas a poder aventar un Kamehameha ni nada de eso. Simplemente vas a ser salvo. Es que vamos a cerrar todos nuestros ojos, todos nuestros ojos. Repito, si tú ya lo recibiste y no hay nada que... ¿Para qué pasa con... Yo lo recibí pero no ando bien? Quisiera reconciliarme con Dios. Se vale. Adelante, es el momento. Hace muchos años yo lo recibí, pero no he seguido bien sus estatutos y la verdad es que pues no tengo una comunicación directa con Dios. Hoy es el momento.